acerca de cómo despertar, como dijo Rav Schneur, de cómo despertar el sentimiento de amor por Hashem. El sentimiento de amor oculto que tenemos por Hashem. ¿Cómo despertarlo? Pero para saber cómo despertar el sentimiento a Hashem, también tenemos que entender justamente qué es apegarnos a Hashem, qué es conectarnos con Hashem. Justamente despertamos ese sentimiento conectándonos y apegándonos a Hashem. ¿De qué manera nos apegamos a Hashem? Nosotros nos conectamos con Hashem, nos apegamos a Él a través de las mitzvot. Como está escrito, Ramaj Eivarim, Ramaj Pikudim Inun, Ramaj Eivarim, que los 248 mitzvot, preceptos de Hashem, son los 248 miembros del rey, miembros de Hashem. ¿Qué significa los 248 miembros? Nosotros sabemos que hay 613 preceptos. En los 613 preceptos existen 248 preceptos positivos y 365 preceptos negativos. ¿Sí? En los 248 preceptos positivos son las mitzvot que nosotros debemos hacer. Que a través de esos preceptos, a través de esas mitzvot, nos conectamos con Hashem, nos unimos con Hashem. ¿De qué manera nos unimos con Hashem a través de las mitzvot? ¿Y por qué se llaman los miembros de Hashem? Cuando los miembros nuestros son la extensión, los que llevan a cabo el deseo nuestro. Cuando una persona quiere lograr algo, quiere hacer algo, entonces la extensión de uno son los miembros. Y los miembros de uno son los que llevan a cabo lo que el alma está deseando, lo que el alma necesita. Entonces, por eso las mitzvot son llamadas los miembros. ¿Por qué? Porque los preceptos divinos, cuando nosotros cumplimos la voluntad de Hashem, el ratzón de Hashem, son la voluntad de Hashem que se está realizando en la tierra. Entonces, si nosotros cumplimos las mitzvot de Hashem, si nosotros cumplimos los preceptos de Hashem, su voluntad, entonces nosotros somos la extensión de Hashem acá en este mundo, somos los miembros de Él los que están realizando y llevando a cabo estas acciones, esta voluntad. Entonces por eso cuando el Yehudí se conecta con Hashem, a través de los preceptos positivos, a través de las mitzvot, de esa manera el Yehudí pasa a tener una unión con Hashem, a unirse con Hashem, con la voluntad de Hashem, con una unión muy profunda, muy elevada. Ahora, por otro lado, así como existen los preceptos positivos, Hashem invistió su voluntad en las mitzvot, porque ¿de qué manera nosotros podemos servir a un rey espiritual, servir a un rey que es tan elevado, servir a un rey infinito, nosotros siendo tan limitados? Nosotros podemos servir a un rey de carne y huesos. Nosotros podemos, ¿por qué? Porque tienen nuestras mismas necesidades. El rey necesita tomar el desayuno, comer el almuerzo, el rey necesita que alguien lo ayude con las cosas del reinado, a manejar las finanzas, o todas las cosas que haya que hacer. Entonces, todo lo que nosotros sabemos hacer, lo hacemos por el rey. Lo que nosotros atendemos y servimos al rey, entonces lo complementamos al rey. Y el rey necesita de nosotros, ¿sí? Porque tiene las mismas necesidades que nosotros, solamente que él está más elevado. A diferencia de Hashem el En Sof, que es infinito, ¿sí? ¿De qué manera nosotros podemos servirlo? ¿De qué manera nosotros podemos atender al rey y cumplir su voluntad si Hashem es completamente por encima de nuestro alcance? Nosotros, limitados, corporales, físicos, ¿cómo podemos? Es más, Hashem no necesita nada de nosotros. Hashem es completo. Entonces no le cubrimos ninguna necesidad. ¿Qué significa cumplir la voluntad de Hashem? Entonces por eso Hashem, justamente para hacer una bondad con nosotros, para poder incluirnos en su proyecto, en su plan, en el plan de Hashem, para poder darnos lugar a nosotros, entonces lo que hizo Hashem es tomar esa santidad, esa energía divina, de lo que es el razón de Hashem, la voluntad de Hashem, y esa energía llamada razón, la voluntad, la invistió y la puso adentro de 613 acciones limitadas. Hashem diseñó
613 acciones limitadas para el ser humano. Ahí invirtió su energía, el razón de él. Y de esa manera, cuando nosotros hacemos la acción, cuando nosotros nos conectamos con la mitzvah, con la acción que Hashem puso ahí su energía, que Hashem puso ahí su razón, entonces nosotros nos conectamos con algo infinito, nos conectamos con su razón, con su voluntad, con algo que es inalcanzable para nosotros. Pero no porque nosotros podamos hacer algo por Hashem, sino por la bondad de Hashem, lo hizo de esa manera. Entonces, esos son los preceptos positivos. De esa manera son los canales de conexión con Hashem. Nosotros nos conectamos con Hashem a través de estos canales de conexión. Cualquiera de estas acciones que hagamos nos conecta directo con el Or En Sof, con la luz infinita de Hashem, con lo más elevado, con algo que es inalcanzable para nosotros, solo por hacerlo en el plano terrenal. Lo que es intelectual, lo que es emocional, eso depende del nivel de cada uno. La conexión intelectual nuestra, por ejemplo, en el estudio de la Torá, cuando nosotros estudiamos, obviamente que depende del alcance intelectual de cada uno. Existe gente con un nivel intelectual mucho más elevado, ¿sí? Y más los tzadikim todavía. Entonces ellos tienen una conexión a través de la Torá que ilumina su mente, una conexión divina muy, muy elevada. Nosotros podemos entender la Torá en un plano más básico, entonces por eso nuestra conexión está limitada a nuestro nivel intelectual, a nuestro entendimiento. Lo mismo los sentimientos. Y mismo el más elevado que sea, el tzadik más grande que sea, su conexión es limitada. ¿Por qué? Porque es un ser humano y Hashem es infinito. Y por más que sea un tzadik muy elevado y su nivel de conexión y de entendimiento a Hashem es muy profundo, y para nosotros es algo increíble, pero también es limitado. En cambio, a través de la acción, la misma acción que hacía Moshe Rabbeinu, quien habló directo con Hashem, quien subió a Har Sinai, quien nos dio la Torá, el tzadik más grande de todos los tiempos, el profeta que hablaba con Hashem despierto, el mismo tefilín que se pone Moshe Rabbeinu es el mismo que se pone el judío más simple. Sin ninguna diferencia, el mismo nivel de conexión logramos, el mismo nivel de conexión que logra Moshe Rabbeinu a través de una mitzvah, a través de una acción, el mismo ese logramos nosotros simplemente por hacerlo. Ahí vemos el alcance tan profundo que tiene, la unión y la conexión tan elevada y tan grande que tiene los preceptos positivos, las mitzvot de Hashem. Ahora, por otro lado, en contrapeso, ahí empieza el capítulo 24. Por otro lado, así como están los preceptos positivos, Hashem también hizo los preceptos negativos, que están en contra de Hashem, están en contra de la voluntad de Hashem. Con los preceptos positivos, con las mitzvot, nosotros cumplimos la voluntad de Hashem y nos conectamos con Hashem. Y con los preceptos negativos, las transgresiones, las aveirot, ellas están en contra de la voluntad de Hashem y de esa manera nos desconectamos de Hashem. Nos separamos de la unión con Hashem. Nos separamos de estar unidos con Él. Y no solo esto, sino que nos oculta cuando nosotros transgredimos. Entonces, se oculta Hashem de nosotros. Se oculta la luz de nuestra llama y se oculta Hashem de nosotros. Nuestra unión con Hashem se separa. Nos separamos de Hashem. Literalmente nos separamos de Hashem cuando nos conectamos con las acciones negativas, con las transgresiones, con las aveirot. Así como con la mitzvah me conecto con Hashem, con una acción negativa que está en contra de la voluntad de Hashem, nos desconectamos completamente de Hashem y Hashem oculta su rostro de nosotros. Y nosotros en ese momento, cuando estamos conectados cuando un yehudí se conecta con la transgresión, con la aveirá, sus vestimentas están metidas completamente en la impureza. Las vestimentas de la persona son el pensamiento, la palabra y la acción. Cuando nosotros hablamos de Torá, hablamos de mitzvot, cuando nosotros hablamos de Hashem, rezamos, pensamos
en cosas espirituales. Entonces nuestras vestimentas, y actuamos también, cumplimos los preceptos, ahí nuestras vestimentas están conectadas con Hashem, con la luz infinita de Hashem, como dijimos antes. ¿Sí? Las vestimentas que son pensamiento, habla y acción. Bueno, ahí nos escucha, vamos con el tema de qué tiene que ver esto con los casilleros. Hasta que Abrumi conecte un poco su audio, no sé qué pasó. Yo no estoy escuchando, si alguien escucha que levante la mano. Yehudí peca, entonces Estamos acá. Sí Ya mismo. volvimos. Y Hola. lo que es, como dijimos al principio, todos los placeres que hay en este mundo vienen del desecho de los ángeles, porque es una ley que cada uno... Hola, ya estamos acá. Señor, ¿me oyen? Hola, se me cortó la conexión. Acá estamos de vuelta. Señor, ¿estabas hablando vos? Perdón. Hola. Ok, ¿continúo? Bueno, entonces estábamos diciendo que de la misma manera como nosotros nos conectamos con Hashem a través de los preceptos positivos, de la misma manera que, digamos, en el sentido opuesto, nos desconectamos de Hashem con los preceptos negativos, y nuestras vestimentas se conectan con la impureza. El pensamiento, habla y acción se conecta con la impureza. Nuestro pensamiento, habla y acción. No solo eso, sino que también mismo nuestra alma, nuestra Neshama, la esencia de nuestra Neshama, se conecta con la baja hasta la citra, jará, la impureza, la fuerza del mal. Se conecta con toda esa impureza. Entonces, no solo eso, sino que todo nuestro cuerpo, todos nuestros miembros, todo nuestro ser se anula completamente a la fuerza del mal, a la impureza. Se une y se anula a la citra, jará y a la bodátara. Y aún decimos que hasta somos inferiores. En el momento que nos conectamos con la impureza, llegamos más bajo, a un nivel más bajo todavía que la misma impureza, que la misma citra, jará. ¿Por qué motivo? Vamos a entender primero qué significa idolatría. ¿Qué significa Avodat Zará? La idolatría no es solamente adorar a otros dioses. La idolatría no es solamente servir a otros dioses. Y lo que explica el Hasidut acerca de la idolatría, principalmente en estos tiempos, es tan importante entender el concepto real de lo que es idolatría, el significado real, porque en estos tiempos donde en otras épocas tal vez la gente se confundía más y iba detrás de la idolatría, pero en esta época, en nuestros tiempos, la gente casi no busca idolatría. La gente busca otros placeres, otras cosas. ¿Sí? La gente tal vez que se desconecta de Hashem, que está alejada de la Torah, busca otras cosas para hacer. ¿A quién le interesa la idolatría? Es más, en el fondo a todo Yehudí quiere estar con Hashem, quiere estar bien con Hashem. Y la desconexión del Yehudí pasa por otro lado, no por la idolatría. Pero en realidad, el Tania nos explica, la Torah nos explica qué es verdaderamente idolatría. La idolatría no es solamente adorar a otros dioses, servir a otros dioses o creer en otro dios fuera de Hashem. La idolatría es cuando nosotros le damos poder a algo fuera de Hashem.
Cuando una persona tiene miedos, cuando una persona está preocupada por la situación económica, por una situación de salud, por más que sea justificado, pero cuando una persona esta preocupación es considerada, el Hasidut explica, el Tani explica que esta preocupación es considerada idolatría. ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos dando el poder absoluto a Hashem. Nos estamos olvidando por un momento, cuando nos preocupamos, que Hashem maneja todo. Y por eso nos entra la preocupación, porque creemos tal vez, los miedos son generados por la sensación nuestra de creer, de que tal vez hay otras fuerzas del mal, o otras cosas, o otros factores que manejan la situación, y por eso me está yendo mal, me está pasando esto. Nosotros somos conscientes que Hashem maneja todo, y que nuestro sustento está destinado desde el cielo, desde la Rosh Hashanah, y que nada puede cambiar, ¿sí? Solamente en mis acciones positivas, las mitzvot que haga. ¿Sí? Cuando hay una obstrucción en el sustento, es porque tal vez tengo que mejorar espiritualmente, tengo que mejorar en algo, y ahí habilito los canales para que baje la bendición, pero en realidad todo eso ya está destinado de arriba. Entonces, esa preocupación es considerada idolatría. ¿Por qué? Porque por un momento nos olvidamos de que Hashem en realidad maneja todo, y por eso nos preocupamos. Entonces, cuando nos separamos de Hashem, estamos haciendo idolatría. Y como decíamos, el Yehudí, cuando se conecta con el pecado, conecta todas sus vestimentas, pensamiento, habla y acción, todo su alma lo conecta con la fuerza de la impureza, con la citra jará, con la fuerza del mal, y llega tan bajo, aún más bajo que la misma impureza. ¿Cómo puede ser que una persona pueda llegar más bajo que la misma impureza, conectado con la impureza? Hay una regla que nada puede superar su origen. Nada puede llegar más alto que su propio origen, de dónde viene. ¿Sí? Lo mismo para abajo. No se puede llegar más bajo que la misma impureza. Si estamos hablando de la impureza, cuando nos conectamos con la impureza, podemos llegar hasta ahí. Pero ¿qué es bajar más bajo que la impureza? Sin embargo, el Tanya, capítulo 24, dice que el Yehudí, cuando transgrede la voluntad de Hashem, cuando pasa la voluntad de Hashem, llega a un nivel inferior, más bajo que la misma impureza. ¿Por qué? Porque la impureza no se inviste en un cuerpo físico, como nosotros. Nuestra alma está investida en un cuerpo físico, y nuestra alma tiene pensamiento, habla y acción, y puede hacer acciones concretas en el plano físico. La impureza es la fuerza del mal que nos busca a nosotros para que lo hagamos. Pero somos nosotros quienes lo hacemos y lo traemos al plano, lo concretamos en el plano físico, el plano terrenal. La impureza es espiritual. Entonces todavía no está concretado en nuestro plano. No solo eso, sino que la impureza, siendo la citra jará, siendo el mismo Satanás, la misma fuerza del mal, no está transgrediendo como nosotros. Porque la fuerza del mal, el Satanás, son ángeles de Dios, son emisarios de Dios. Hashem los creó con esa función, y ellos están cumpliendo y obedeciendo la misión de Hashem, lo que Hashem les encomendó. Por más de que su misión es estar separados de Hashem, y ellos están haciendo creer de la existencia de otros dioses, y que ellos son otras fuerzas, otras energías, las energías de la impureza, y hacer confundir a la gente y separarlo de Hashem, ¿sí? Pero igualmente ellos nunca pueden hacer nada sin la orden de Hashem. Nunca van a desobedecer la voluntad de Hashem. Ellos cumplen permanentemente la voluntad de Hashem, lo que Hashem quiere de ellos. Así como ellos son emisarios de Hashem. Así como Bilam, vimos en Bilam, que era el profeta
de este profeta de la impureza, ¿sí? Que Bilam iba a maldecir, quería maldecir al pueblo de Israel. Bilam mismo dijo, él tenía poderes del mal, muy pero muy fuertes, lo que él sacaba de su boca realmente se cumplía para mal, se cumplía, él tenía mucha fuerza en la boca, y sin embargo él reconoció y dijo, yo no puedo hacer nada. Cuando lo vinieron a buscar para maldecir al pueblo, él reconoció y dijo, no puedo hacer nada que esté en contra de la voluntad de Hashem, si él no me deja no puedo hacerlo. ¿Cómo puede ser? La fuerza del mal que está en contra de Hashem, ¿no puede hacer algo en contra de Hashem? No, no puede hacer algo en contra de Hashem. Muestra que está en contra de Hashem, pero en realidad no está en contra de Hashem, está cumpliendo su voluntad. No puede hacer nada que Hashem no le permita. Entonces, él está en su deber y nosotros no. Cuando nosotros accedemos, que nosotros, ellos conocen a Hashem, lo reconocen como Dios de ellos, como Dios del mundo, y no transgreden su voluntad. No se rebelan ante el rey. Y ellos saben quién es el rey. Sin embargo, nosotros, cuando nosotros transgredimos, nos rebelamos ante Hashem. Entonces, esto es para entender un poco lo que es realmente la conexión y la unión del Yehudí con Hashem y lo grave que es la desconexión con Hashem. Porque así como entendemos, y el Hasidut nos da la conciencia de que estar unidos con Hashem es lo más bello que hay, y la belleza de la Torah y la belleza de los preceptos nos enseña el Hasidut, la armonía que tienen los preceptos divinos, así también nos enseña también lo que es la desconexión con Hashem. De hecho, en realidad, la idolatría que se hace llamar ídolo, que se hace mostrar como un dios, la idolatría es llamada Dios, lo llama a Hashem Eloká de Elokaya, el Dios de los dioses, porque lo reconocen a Hashem como Dios, como el Dios de los dioses, de quienes se muestran como dioses. Así lo llaman a Hashem, o sea que lo reconocen. Y ellos captan y ven, ellos entienden que toda su vida proviene de Hashem, que toda su existencia, y ellos saben que si se desconectan de Hashem por un momento, dejan de vivir, dejan de existir. Saben que la fuente de energía y de vida es Hashem. Cuando nosotros nos desconectamos de Hashem, de la fuente de vida, cuando nos desconectamos de Hashem, nos desconectamos de la fuente de vida. Solamente que nosotros no nos damos cuenta de eso. Como está escrito, una persona no transgrede, sino cuando le entró un espíritu de locura, un espíritu de tontería. ¿Qué significa un espíritu de tontez? Un espíritu de locura, ¿qué significa eso? Existen dos tipos de locura. Existe una locura que es la locura por sobre la lógica, y existe una locura que está por debajo de la lógica. La locura por sobre la lógica, por sobre el intelecto, es cuando nosotros tenemos una entrega incondicional a algo, que hacemos cosas con una entrega sin lógica, por encima de la lógica, a algo superior, a algo más elevado. Cuando nosotros estamos entregados a Hashem con locura, ¿sí? Tenemos locura por Hashem y hacemos locuras por Hashem. Hacemos locuras quiere decir como cuando un hijo dice entrega y hace cosas que no tienen razón, no tienen lógica, que un ser humano podría hacer algo así. Entregar la vida por Hashem, por ejemplo. Eso es una entrega incondicional a Hashem por sobre la lógica. Un sacrificio por Hashem. Sacrificarse por Hashem. Cualquier sacrificio que sea por Hashem es algo que es una entrega por sobre la lógica. La lógica dice que nosotros hagamos lo que nosotros entendemos, pero lo que está ya en contra de nuestra propia vida, poner en peligro nuestra vida, esto es una locura, pero es una locura elevada,
una locura de kedushá, de santidad, una locura que es superior, que es tan elevada esta acción que la mente no alcanza a entenderla. ¿Ok? Es algo tan elevada esta acción que nuestra mente no llega a entenderlo. Pero existe una locura que está por debajo del intelecto, por debajo del entendimiento, que es cuando nosotros hacemos cosas sin lógica, por tontos. Hacemos cosas sin motivo, que no tiene explicación, como cuando una persona hace una tontería, una locura, y le dicen, mirá qué locura que hizo esta persona, no pensó, no usó la cabeza, hizo algo que está por debajo de la lógica, es tan bajo lo que hizo que ni siquiera tiene lógica lo que hizo. No pensó cuando lo hizo. Eso significa una locura por debajo de la mente. Entonces la locura que está por encima de la mente es una entrega a algo superior a la mente, algo que está por encima. Eso es algo de santidad, algo elevado, algo positivo. La locura por debajo de la lógica es cuando uno actúa y no dejó a la mente, y no dejó, digamos, no obedeció a la mente, no dejó a la mente actuar y pensar qué es lo correcto. Entonces, el alma animal, el espíritu animal que tenemos, que trata de hacernos tropezar y desconectarnos de Hashem, ese espíritu lo que hace es envolvernos y enceguecernos y taparnos por un momento la verdad, y a través de la tentación y los placeres nos hace confundir y marear por un momento y olvidarnos de lo bello que es estar cerca de Hashem, y olvidarnos de que cuando transgredimos su voluntad nos separamos de la vida y nos separamos de Hashem, que es lo que más amamos, y que daríamos la vida por él. Nosotros mismos estaríamos dispuestos, una persona que hace la transgresión más grande, hasta una persona que hace adulterio, esa persona lo hizo porque por un momento se le nubló y se le tapó la verdad, de que la verdad es la pureza y la belleza de estar conectado con Hashem. Y en ese momento está todo su cuerpo, su pensamiento, su habla, su acción, su alma, están todas conectadas con la impureza, con la fuerza del mal, con la transgresión. Y por eso se llama que el espíritu de tontería, el espíritu de locura, lo envolvió, le tapó la verdad por un momento. Aunque él mismo daría la vida por Hashem, en este momento él está separándose de Hashem. ¿Por qué lo está haciendo? Si él estuviera en su verdadero, con su conciencia, con la conciencia verdadera de su alma divina, con la conciencia auténtica, lo que hacemos nosotros cuando estudiamos Torah es tomar conciencia de lo que es Hashem, de la belleza de estar cerca de Hashem. Cuando nosotros, el Yetzer Hará nos envuelve y nos tapa y nos confunde, lo que hacemos es que en ese momento no estamos con nuestra conciencia, nuestra alma no está consciente de lo que está haciendo, entonces por eso transgrede. Pero mismo en el momento de la transgresión, cree en Hashem, como el famoso ejemplo del Gamba Ampum Mahtarta, del ladrón, en medio de su trabajo. El ladrón está robando y le pide a Hashem, en el medio de robar, le pide a Hashem, por favor, que no lo descubran, que no lo encuentren, que le salga bien, que tenga éxito. ¿Cómo le vas a pedir a Dios? Estás transgrediendo, estás haciendo algo en contra de su voluntad. ¿En qué cabeza entra? Y le pedís a él mismo, por favor, que no me descubran, que me salga bien algo que esté haciendo en contra tuyo. Porque eso no nos damos cuenta, eso nos demuestra que en el fondo sí creemos en Hashem. Mismo en el medio de la transgresión, estamos con él. Pero por un momento se nos tapó la verdad. Por un momento nos confundimos, nos mareamos. Y después cuando volvemos a nuestro verdadero estado, a nuestro estado auténtico, original del Yehudí, retomamos nuestro estado y retornamos a Hashem y queremos reparar las cosas que hicimos mal, que el Yetzer Hará nos hizo confundir, nos hizo transgredir.
entonces volvemos nuevamente a conectar nuestra alma con Hashem. Y ya llegando al final del capítulo 24, que explica que mismo que hay tres aveirot, tres transgresiones, tres pecados que la persona debe dejarse matar y no transgredirlos. Pero fuera de esos tres pecados, que son derramamiento de sangre, adulterio y idolatría, esos tres pecados la persona debe dejarse matar. Si lo obligan a hacerlo, debe dejarse matar y no transgredir. Pero el resto de las transgresiones, la misma Torá dice, no te dejes matar. Transgredí. Si te van a matar para que transgredas, transgredí, pero seguí viviendo. ¿Por qué? Y Abor de Aliarek, ¿por qué? Porque dice Halel Shabbat Ajat Adif y Halel Shabbat Ajat y Ekadeh Shabbat Total. Es preferible que una persona transgreda un Shabbat, por decir un ejemplo, haga una transgresión, pero que siga con vida y después tenga la oportunidad de cumplir muchos Shabbat. Cuando una persona que está tan pero tan alejada, hay justamente toda una visión del Hasidut respecto a esto que el Rebbe nos mostró a los Shluchim. Cuando una persona está muy desconectada del judaísmo y vos lo haces venir al templo, lo haces venir a tu casa a la cena de Shabbat, vos no le preguntás mucho cómo va a venir, si va a venir viajando, si no. En otras líneas, claramente le van a decir, no vengas, porque no se puede viajar, no vengas. Nosotros sabemos, nosotros no nos metemos en cómo viene. Nosotros sabemos que si él no viene, va a seguir transgrediendo y nunca va a retornar. ¿Por qué? Porque no está conectado. Si nosotros no miramos eso, cerramos un ojo, mejor que transgreda un Shabbat, pero que cumpla mucho, como dice acá. ¿Qué quiere decir? Ahora está transgrediendo, se va a conectar con la esencia del Shabbat, va a empezar a sentir el placer de lo que es Shabbat, y de a poquito él solo va a empezar a vivir Shabbat y va a dejar de transgredir. Pero si no, no le damos la oportunidad. Esta visión tan revolucionaria del Rebbe, del Tanya, que esto está basado en el Talmud, que dice preferible que transgreda una persona, ¿por qué debe transgredir y no dejarse matar? Porque es preferible que transgreda una vez, pero que después siga viviendo y pueda cumplir muchos preceptos más. En cambio, si da la vida en ese momento, no va a poder seguir sirviendo a Hashem, pues ya está, se va a ir de este mundo. Eso no significa, eso que una persona puede transgredir, no significa que estos preceptos son menores a los tres preceptos que se debe dejar matar. No significa eso. Porque una persona con el precepto más pequeño, con la transgresión más pequeña que sea, hasta la más sencilla, hasta la prohibición, una prohibición pequeña de los sabios, ni siquiera de la Torah, que los sabios agregaron, uno se desconecta con Hashem. Uno se desconecta de la fuente de vida. Los preceptos divinos son la conexión con Hashem y las transgresiones son la desconexión de Hashem. Y la más pequeña que sea, uno se desconecta. Entonces, esto que nos permiten no es transgredir y no entregar la vida, no es porque sea menos desconexión que lo otro. Y por eso, esto es un poquito lo que nos enseña el Hasidut, nos enseña el Tanya, el capítulo 24. De lo que es nuestra Neshama, de lo que es el alma judía, el alma del Yehudí. Que el alma del Yehudí es una esencia, una parte de Hashem. Y cuando nosotros nos conectamos con Hashem, nos conectamos con la fuente de vida. Como esa anécdota, historia del zorro
que iba a la orilla del mar, a la orilla del agua, y veía a los peces, y le decía, vení pececito, salí acá afuera, que es más lindo, te voy a mostrar el mundo, ahí abajo no podés ver nada, estás metido abajo, las aguas no te permiten ver la belleza de este mundo, las montañas, el cielo, y el pez le dice, vos sos el animal, el zorro, el que le dicen el más pícaro de los animales, vos sos el más sonso, le dice. Le dice, el agua es mi vida. Si yo salgo del agua me desconecto de la vida, me desconecto de la fuente de vida. El pez siente, así como dijimos que la impureza, la citra hará, ellos reconocen a Dios y sienten quién es su fuente de vida. Así también el pez siente cuál es su fuente. Siente que el agua porque está rodeado por el agua. Cuando nosotros nos sumergimos abajo del agua, sentimos que algo nos rodea, que todo el agua nos rodea. Pero cuando estamos en el mundo, en el aire, nos sentimos que algo nos rodea. Nos olvidamos que algo nos rodea. En realidad nosotros estamos rodeados por el agua, que es Hashem, y es nuestra fuente de vida. Solamente que no lo sentimos como el pez. Y por eso nosotros tenemos que decirle a la impureza, a la fuerza del mal, al Yetzer Hará, al instinto negativo que nos trata de confundir, tenemos que decirle, sonso, vos sos el que le dicen el pícaro. Le dice, si yo te hago caso, me desconecto de la fuente de vida. Que realmente podamos conectarnos con Hashem, unirnos a sus preceptos, a la vida, ¿sí? Y de esta manera... Muy, muy claro, o sea, este es como dije al principio, es un capítulo de 2 hojas, y cuando escuchaba los cursos decía, bueno, ¿cuántos conceptos? Y es un capítulo de los más largos, y cómo en pocas palabras pudiste explicarlo y bajarlo a la práctica, pero no solamente el concepto de este Perek, sino el concepto de varios prakim anteriores, toda la guerra del Yetzer Hará, que está equilibrado el mal con el bien, el capítulo 6, que también como hay fuerzas puras, también hay fuerzas impuras. Quiero terminar con lo del edificio, para dejar a la gente que estuvo acá todo el tiempo, pero cómo cada pecado nos desconecta de Dios, aunque sea que es un pecado grave o no, no hay pecado más grave. Entonces voy a ir directo al tema del rascacielos que comenté. Todo lo que vos explicaste recién, que cuando uno hace un pecado es peor que un animal, y hasta tal punto que es peor que el mosquito, como dice Itosh Kodmeja. El mosquito dijimos que es la peor impureza, que chupa sangre y no tiene desecho. Todo lo que Dios creó tiene desecho, y el desecho se nutre una parte más baja, digamos, como dijimos, de la bosta del caballo, es el abono para el árbol, y o los bichos, como bien después cuando hay suciedad vienen los bichos. En cambio el mosquito no tiene desecho. Y como dijimos antes, Hugo, que para ir terminando el curso, es un curso corto y preciso, que la Brumi te silencié porque se escuchaba mucho ruido. Estás como anfitrión, podés activarlo. Entonces, los ángeles están anulados totalmente a Dios, pero también tienen desechos. De los desechos de los ángeles vienen los placeres mundanos. O sea, todos nosotros comemos algo rico y todo es como un placer, pero no tiene comparación al placer que tiene un ángel frente a Dios que está recibiendo la luz divina. O sea, es un placer, pero es un placer de algo material, no de Dios. Entonces, es el desecho. ¿Qué tiene que ver con los rascacielos? Hay una historia con 2 hasidim que llegaron de Rusia, habían todo casitas, bajitas, como la historia de dos pobres que le dijeron, si vos tenés una oportunidad para pedir, ¿qué pedirías? Si uno dice, yo pediría una mansión, ser millonario, tener todo. Y el otro dice, no, yo pediría que hay casas de 2 pisos, entonces cuando voy a pedir me canso, que ponga el ascensor en las casas para que pueda subir, como que no tenía cabeza para pedirlo realmente bien. Y acá en este caso, que traemos el ejemplo del rascacielos, que es un lugar más alto y más, venían 2 hasidim que venían de los Shtetl, que las casas más altas eran de 2, 3 pisos.
Entonces de repente llegan a Estados Unidos, a Manhattan, y estaban en 770 con el Rebe, pero una vez tenían que hacer un mandado en Manhattan, y fueron, no sé qué, se vieron en el Empire Building, las Torres Gemelas, y levantaron la cabeza, así le dice, wow, mirá qué torre, mirá lo que es. Entonces le dice, parece que acá Los Ángeles hicieron mucho desecho. Como que acá, como hay más alto, más placer, como que hay mucha... Entonces, Más todo lo que hay en materialismo, el mundo, más ¿eh? Sí, materialismo, más más materialismo, materialismo. Sí, si querés cerrar un poco el capítulo, Abrumi, te dejo a vos. Solo quería recomendar este librito que es el mapa del Tania. Se abre, es solamente una para bolsillo. Es un cosito para bolsillo y tiene todo el resumen. Por ejemplo, ya que estudiamos el 24, vamos a ver cómo lo dice en 3 renglones. Dice, el pecado y separación de Dios. Ese es el título del 24. Y dice, no hay grados de gravedad del pecado en lo que respecta a la total separación de Dios por parte del pecador en el momento de la transgresión. O sea, en el momento de la transgresión, cualquier pecado que sea, el más mínimo, hablar mal del otro, comer algo taref o perderme una mitzvah, cualquier pecado que sea, en el momento me está desconectando de Dios como idolatría. Por eso, para mí, no, todos los pecados me conectan de Dios, y lo que dijo Abrumi, decirle al Yetzer Hará, no quiero ser tonto, no te quiero escuchar y no me quiero desconectar de mi fuente de vida, como él dijo que los peces en el agua están rodeados de agua. Y cuando venga el Mashiach dice que el mundo se va a estar llenado de sabiduría de Dios como el agua cubre el hueco del... ¿Por qué? Porque vamos a poder ver que nuestra fuente de vida realmente es Dios, y no, obviamente que no vamos a desconectarnos en nada. Mismo el que hace un pecado y dice, bueno, voy a hacer teshuvá, eso ya lo vamos a ver en el 25, que ya terminamos el concepto de todos estos capítulos, es como una persona, un acusador no se puede volver defensor. Si alguien acusa, no puede ser el mismo defensor. Entonces, cuando la persona dice, bueno, yo igual después hago teshuvá. No, el momento que está pecando, la teshuvá es como el acusador, porque todo el pecado que le está haciendo es porque se basa en la teshuvá que va a hacer después. Entonces la teshuvá después no le sirve. Entonces todo mal que hay en el mundo es limitado, porque o se va a terminar de existir, o cuando venga el Mashiach, o a través del castigo, del infierno, lo que sea, o a través de la teshuvá. O sea, hasta que la persona no haga teshuvá, esa desconexión sigue. Cuando hago teshuvá, que significa saco mi voluntad, me arrepiento, no la teshuvá es el castigo, no está hablando del castigo. Está hablando de, porque ahí sí que hay distintas gravedades, el castigo más grave, si no. Nosotros dijimos que cualquier pecado nos desconecta de Dios. La teshuvá está hablando que me arrepiento en el sentido que soluciono el tema. ¿Por qué una persona pecó? Porque como que hay algo aparte de Dios, como que estoy yo. Cuando la persona hace teshuvá, soluciono esto, que puse algo que divide entre yo y mi creador. Entonces, ese teshuvá vendría a ser volver a Hashem, la anulación y conexión directa con Hashem, no es el arrepentimiento en detalle. Entonces, bueno, por eso el Rebbe enfatizó siempre, como dijo Brumi, en hacer bien, en hacer mitzvot, porque las mitzvot que aumentamos en bien es algo que dura eternamente. La verá, otra vez de la teshuvá, es una desconexión, como todos los pecados. Eso que hay una diferencia entre un pecado y el otro es mentira. Eso el Satán nos quiere convencer. No, este pecado no es tan grave. Si comes chancho te desconectas de Dios, pero si haces otro pecado, no, eso es mentira. Cualquier pecado nos desconecta de Dios. Así que bueno, que no seamos tontos, como dijo, y le dejo cerrar el capítulo a mi primo al Rab. Y le agradezco que estuvo hoy compartiendo con nosotros este capítulo tan importante, Abrumi. Sí. Ya terminé, eso era el final. Si querés te lo doy un cierre con el tema el tema actual que estamos viviendo, que estamos viendo realmente en el mundo, lo que está sucediendo hoy en día. Realmente nos muestra cómo el Mashiach está llegando en cualquier momento, y claramente todas las cosas que vienen pasando, ya desde lo que hace aproximadamente un año reconocieron oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel, ¿sí? Y después todos los demás países, los demás pueblos empezaron a reconocer a Israel, y ahora lo que viene sucediendo en el último momento, en los últimos tiempos, ¿sí? Y esto que ahora esta paz que están haciendo con los países árabes realmente es una luz en el horizonte, realmente es una muestra. Obviamente la paz verdadera la va a hacer Hashem cuando llegue el Mashiach, pero esta es la parte nuestra, lo que nosotros hacemos, lo que los seres humanos están haciendo
por parte suya de empezar a mostrar, a hacer la paz y empezar ya claramente todos los reinos del mal los están marginando los mismos, que la mayoría de países están sumando a lo que es el bien en el mundo, ¿sí? Y los reinos del mal están claramente quedando aislados, ¿sí? Aislados solos y nos están realmente aislando. Y esto es porque nos estamos realmente acercando, estamos pisando los talones del Mashiach, ya en cualquier momento, ¿sí? Que sea muy pronto ya, antes de este Rosh Hashanah, ¿sí? De todo esto que estamos viendo, indudablemente, que es algo especial, son señales de Mashiach, ¿sí? Y bueno, Besat Hashem, que este mismo Rosh Hashanah podamos estar en el Beit HaMikdash construido, ¿sí? Si los templos están cerrados, si es difícil, por más que después de un minyan de 10, de 12 o de 20, o después un poquito más, pero de todas formas no es lo que nosotros queremos y estamos acostumbrados. Esto seguro que es porque Hashem me está preparando para que este año estemos en el Beit HaMikdash haciendo los Hagim, los Shalosh Regalim, ¿sí? De Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, todo en el Beit HaMikdash. Bueno, gracias. Felicito a todos los que estamos. Hoy cumplimos con el pedido de mi papá, que está acá presente, de hacer el curso más corto, Hugo, que justo que estás hoy, ahí llegó. Para terminar, el último renglón, que es algo que a mi papá le gusta repetir siempre, el último renglón que dice en el Perec, permítame leerlo, que todavía no llegamos a la hora, así que siempre estamos en 40 minutos de curso. Y el último renglón dice que cuando una persona peca, es como que está agarrando la cabeza del rey y la está metiendo en un tacho de basura lleno, a un inodoro lleno de suciedad. Y esto es lo que dice acá, que como todas las fuentes de las almas de cada judío están conectadas con la sabiduría divina, y Dios con la Jojma son uno, entonces el Yehudí, como tiene una parte de Dios, los últimos 4 renglones del capítulo de hoy, es comparable a aquel que sujeta la cabeza del rey, la arrastra hacia abajo y sumerge su rostro en un excusado lleno de suciedad. La peor de las humillaciones. Entonces vos decís, bueno, le pongo la cabeza al rey, pero por un minuto, por 30 segundos, le pongo la cabeza en la basura y después lo saco. Eso es un pecado. Entonces, aún si hace así solo por un instante, como dice Loalei, ¿no? Acá dice Hasbe Shalom, que Hashem nos cuide, porque las clipot y las sitra jará, los pecados, se denominan vómito y suciedad, como se sabe. Bueno, acá trae la última nota del capítulo, que dice, del mismo modo, cuando la persona toma su alma divina, que emana de la sabiduría divina a la cabeza del rey, y con sus pecados la somete a la clipá, un excusado lleno de suciedad, trae sobre su alma las indescriptibles de las humillaciones, incluso si lo hace solo por un momento, por luego el alma se alza saliendo del exilio. Vemos entonces que las diferencias entre los distintos pecados son aplicables únicamente después de que el pecado ha sido cometido. Después del pecado hay pecados que me desconectan más, hay pecados que tienen más gravedad y hace falta más castigo, pero todos los pecados es eso. Entonces, puesto que durante el acto, sin embargo, cada pecado arranca a la persona de Dios, puesto que se ha otorgado a cada judío un amor oculto a Dios, en virtud del cual desea estar permanentemente unido a Dios y nunca separado de él, ni siquiera por un momento. El judío puede emplear este amor oculto para cumplir todas las mitzvot. Y eso es lo que dijo, que es un camino fácil, que el yehudí tiene que emplear este amor que tenemos y para evitar todos los pecados, como concluirá el Alter Rebbe en el capítulo 25, perdón. En el próximo capítulo 25, que terminamos todo el círculo del camino fácil de servir a Dios, lo vamos a estudiar el lunes que viene. Felicito a todos los que estuvieron, agradezco a mi primo, un shiur realmente espectacular. Gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias, voy a dejar de grabar, pero tal vez Hugo, vos querés saludar acá. Hay gente, a ver, voy a parar la grabación, de tener la transmisión en vivo y también de tener de grabar en la nube, porque está acá, a ver, ¿qué? que quede con el gustito para el próximo shiur. Pero bueno.